Buenos días, hermanos. Espero que estén todos bien. No pude saludar a todos, pero a los que no saludé al principio, los saludo ahora desde acá. Espero que estén muy bien, que hayan tenido buena noche, que hayan descansado y que hayamos podido venir acá a cantar al Señor con ánimo, con ganas, ¿cierto? Y aprender también del Señor. Estamos bien felices, agradecidos del Señor por lo que fue ayer nuestra reunión de matrimonios. Fue bonito, fue de mucha bendición, de edificación. Gracias al Señor teníamos varios matrimonios acá, estaba toda esta zona llena. Se nos hizo chico arriba el salón para después el cafecito, así que esperamos en el Señor que eso se siga repitiendo y que sea todavía más. Los que no vinieron, no es por sacarle pica, pero se lo perdieron. Pero tengo la intención de animarles a que vengan la próxima oportunidad. No se lo pueden perder. La próxima oportunidad va a ser el 17 de agosto, aquí en la iglesia, desde las 18:30 horas en adelante. Bien, vamos a lo nuestro. Después de ese spam, vamos a lo nuestro. Nosotros estamos viendo el papel del arqueólogo. Eso comenzamos a ver la semana pasada. Y les dije la semana pasada que no íbamos a alcanzar a abarcar ese capítulo completo de la clase, sino que lo íbamos a ver en dos partes. Por lo tanto, ahora vamos a ver la segunda parte. Y vamos a ver qué es esto del papel del arqueólogo y cuáles son estas 4 últimos pasos que se nos quedaron pendientes de la semana pasada. ¿Alguien se recuerda de los primeros, los que vimos la semana pasada? ¿En qué consistía el papel del arqueólogo? ¿No? ¿Sí? Revise sus apuntes, ¿sí? Aquí no estamos evaluando, así que saque el cuaderno, mire nomás lo que anotó y responda. Ahora, si no anotó, ahí estamos mal. Ya, avancemos a la siguiente diapositiva, porfa, y ahí vamos a tener una ayuda para recordarnos. Dijimos que el papel del arqueólogo, o el rol del arqueólogo, tiene como objetivo descubrir las barreras que se esconden debajo de la superficie, es decir, debajo de las apariencias que las personas no creyentes tienen con nosotros, ¿ya? Debajo de eso, debajo de las preguntas, de las apariencias, de las objeciones que tienen con la fe, existen barreras que son más profundas. Y dijimos que habían más o menos 3 tipos de barreras o características, en este caso, de cómo las personas se oponen a la fe. Una que era de tipo intelectual, ¿se acuerdan? Que tiene que ver con las preguntas que exigen algún tipo de evidencia. Otra barrera era de tipo emocional, que tiene que ver con tal vez alguna, y de hecho lo vimos por ahí en la clase, que es bastante, ¿cómo se llama? Bastante especial, porque hay que dedicarle quizás más tiempo o más trabajo a la barrera emocional, ya que hay personas que pueden tener alguna carga emocional de fondo, quizás algún dolor o algún rencor con la iglesia, con algún hermano, etcétera, y eso le impide acercarse de manera genuina al Evangelio. ¿Ya? Y dijimos que la tercera y principal barrera es de carácter volitivo, que tenía que ver con la voluntad de la persona, específicamente con la voluntad del corazón. Y ahí está el principal problema, porque en la voluntad del corazón no está el acercarse a Dios. Nadie puede venir a Dios, dice la palabra, y de hecho en el corazón solo tenemos pecado. En nuestra forma natural y carnal está el pecado inserto en nuestro corazón que no nos permite acercarnos al Señor, a menos que el Señor haga una obra maravillosa y sobrenatural en nuestras vidas y nos atraiga hacia Él. Eso fue más o menos lo que conversamos la semana pasada y vimos esos 3 pasos. Determinar, en primer lugar, si las preguntas que nuestro interlocutor nos está haciendo son preguntas legítimas o son cortinas de humo. El segundo era determinar cuál es la naturaleza de la barrera, es decir, si es de carácter intelectual o emocional o ambas, una mezcla de ambas, sabiendo nosotros de antemano que la principal barrera es de carácter volitivo. Y el tercer paso era descubrir cuál es la barrera emocional específica, ¿ya? Si hay alguna carga grande emocional que la persona tiene de fondo, tratar de descubrir cuál es esa
de forma particular. Eso a modo de introducción. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ya para los hermanos que tal vez no trajeron sus apuntes, se les quedó en la casa y no pudieron leer ahí el resumen, se los comento como introducción. Para las personas que nos visitan, allá veo una visita, si me puede dar su nombre, por favor. Sergio, muy bienvenido. Aquí tiene un tocayo adelante. Muy bienvenido. Sergio, ¿viene con su familia? ¿Sí? Bienvenidos. ¿Cómo? Gabriela. Perfecto, Sergio y Gabriela. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Esperamos que se sientan bien acogidos. A veces hace frío, pero tenemos algunas estufas para paliar ese frío. Nosotros estamos viendo, para explicarles, cómo compartir el Evangelio en un mundo posmoderno. Específicamente estamos viendo el modelo de conversar y evangelizar. Antes de avanzar en nuestra clase, vamos a pasar la ofrenda. Así que le voy a pedir al hermano Manuel que pase adelante, por favor. Tenga también un momento de oración. Después de esta introducción de lo que vamos a ver hoy día en la clase, vamos también a adorar al Señor con nuestras ofrendas. Si puede orar, hermano, por la ofrenda y por la clase. Oremos. Padre bueno, te damos gracias porque nos permite esta mañana estar acá. Gracias por tu cuidado durante la semana también. Y también gracias por que podemos participar del dar esta mañana para ti. Señor, oramos por aquellos que están necesitados también, que esta mañana no pudieron estar, pero Señor, rogamos que tu bendición, tu cuidado sea con ellos también. Y Señor, guíanos, te ruego, en esta clase, en este tiempo en que podemos compartir tu palabra, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, dicha esta introducción, ¿cierto? Considerando que estamos viendo alguna forma o metodología, si podríamos llamarlo de esa manera, de cómo compartir el Evangelio en tiempos postmodernos, es decir, en donde la gente no quiere escuchar o tiene múltiples barreras para escuchar acerca del Evangelio. Nosotros tenemos que tratar de saltar esas barreras, de ir más allá, de ir a lo profundo, para que el Señor pueda usar también su palabra y esta persona nos permita compartir con ella el Evangelio. Vamos a ir directamente a Marcos. Vamos a ver el caso del joven rico. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 24. El cuarto paso tiene que ver con descubrir la pregunta que está detrás de la pregunta. ¿Ya? La pregunta que está detrás de la pregunta, es decir, si hay algún tema de fondo detrás de lo que nos están preguntando. El cuarto paso entonces tiene que ver con descubrir estas barreras que están escondidas detrás de las preguntas, ver si hay algún tema que está detrás de estas preguntas o alguna preocupación que la gente pueda tener. El propósito de esto es sencillamente ayudar a las personas a poder enfrentar sus inquietudes espirituales más profundas, y para esto puede ser bastante útil una de las preguntas sugeridas la semana pasada, no sé si lo recuerdan, que es ¿por qué esta pregunta en particular es tan importante para ti? Si una persona me hace X pregunta, yo tal vez podría estar atento a lo que esa pregunta insinúa y preguntarle ¿por qué esta pregunta es tan importante para ti? Porque probablemente detrás de esa pregunta hay algo más importante que la pregunta misma. Entonces nuestro mejor ejemplo es observar cómo Jesús abordó ciertos casos y cómo él siempre supo cómo llegar al corazón del asunto en las conversaciones con la gente. Independiente de la pregunta que le hacían las personas, Jesús sabía las intenciones del corazón y pudo ir directamente al corazón del asunto. Entonces, el joven rico, creo que lo puse ahí en pantalla, ¿no? Si alguien no tiene su Biblia, puede verlo ahí en pantalla. Ahí está una parte y después está la otra parte. Vamos a leer, ¿me siguen la lectura, por favor? Dice Marcos 10, desde el 17 en adelante, dice: al salir él para seguir su camino, vino corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro,
Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Hasta ahí la lectura. Este es el caso del joven rico, un joven que se postró delante de Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida? He hecho todo, he cumplido toda la ley. Pero vamos a ir viendo aquí paso a paso qué fue lo que Jesús hizo. En primer lugar tenemos la pregunta del joven rico en Marcos 10, 17. Y ahí, si podemos volver una atrás, van a ver que yo resalté ahí algunas palabras. Sí, se alcanza a ver bien. Entonces tenemos la pregunta. La pregunta es: maestro bueno. En primer lugar, esa fue su afirmación. ¿Ya? Él tenía esa convicción: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta que el joven hace para acercarse a Jesús. Pero Jesús percibió las intenciones del joven, que se consideraba a sí mismo como un joven piadoso, buena persona, ¿cierto? Que había sido capaz de cumplir la ley, porque Jesús le hizo una lista de los mandamientos y él dijo: todo esto ya lo he cumplido. Entonces Jesús sabía que detrás de esta pregunta había algo de fondo en el corazón. Jesús le hace una pregunta aclaratoria, ¿se acuerdan de eso? Unas 2-3 clases atrás, preguntas aclaratorias o que sacan a la luz las incertidumbres. Jesús le dice, en primer lugar le deja en claro, en realidad, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. Y después le hace esta pregunta aclaratoria. Perdón, al revés. La pregunta aclaratoria es esa: ¿por qué me llamas bueno? Y después aborda la pregunta que el joven le hizo, diciéndole: los mandamientos sabes. Y le da una lista de los mandamientos. Eso es en Marcos 10, 18. Luego, si avanzamos al versículo 20, tenemos la respuesta del joven, que dice: él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Ya? Ahí estaba la respuesta a esta, entre comillas, cosas superficiales, y que Jesús estaba tratando de sacar a la luz la barrera que se escondía detrás de eso. Entonces Jesús descubre que su barrera no era intelectual. Esta pregunta de cómo heredar la vida eterna no era una barrera intelectual, ni tampoco emocional, sino que va al corazón y le revela que su barrera es de tipo volitiva, la voluntad del corazón. Fíjense lo que dice Marcos 10, del 21 al 22. Dice: entonces Jesús, mirándole, le amó a causa de la respuesta. Dice: yo he cumplido toda la ley. Y le dice: entonces una cosa te falta, anda, ve todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Y el 22 tenemos la reacción del joven rico: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ese era el tema de fondo. Había una pregunta, y el tema de fondo que se escondía detrás de esta pregunta es que él tenía muchas posesiones. Ahora, ¿qué significa eso? No tiene nada de malo que alguien tenga posesiones, ¿cierto? El problema está que él confiaba en esas posesiones. No las quería soltar, no las quería dejar. Entonces Jesús ahí descubre que la barrera no era ni intelectual ni emocional, sino de carácter volitivo, es decir, del corazón. Cuando Jesús le pidió desprenderse de sus posiciones, en su corazón estaba tan arraigada esas posiciones que él sencillamente se afligió, se fue triste, porque no quería soltar esas posesiones. Entonces, de esta misma manera, después lo explica Jesús a sus discípulos, ahí en los versículos 23 y 24, donde dice: Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué tienen riquezas? No por eso, sino por el corazón de las personas que tienen riquezas. Y como esto no le quedó tan claro a los discípulos, Jesús volvió a decir: cuán difícil le es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y ahí lo dejó todavía más claro, ¿cierto? Entonces, el problema de fondo es el corazón, la confianza que tenía este joven en su corazón.
Si bien es cierto, llevaba una vida tal vez moralmente adecuada, ¿cierto? Cumpliendo los mandamientos de la ley, pero cuando Jesús le pidió deshacerse o desprenderse de sus riquezas, era algo que tenía tan profundo en su corazón que sencillamente se fue triste porque no quería hacerlo. Era algo que no estaba dispuesto a hacerlo. Ahí está el tema de carácter volitivo, de la voluntad del corazón. ¿Qué tan dispuesto está en este caso a cumplir lo que Jesús le pidió? Vamos a otro ejemplo, un par de capítulos más adelante, Marcos 12. Marcos 12 del 18 al 27. Ahí tenemos el ejemplo de los saduceos. No lo puse ahí en pantalla, pero también lo vamos a leer. No sé si alguien me puede ayudar con la lectura para no hablar yo solo. ¿Alguien que quiera leer? Marcos 12, del versículo 18 al 27. Ya, acá la hermana Sonia va a leer y ahí traen el micrófono. Así no se aburren de mí. Entonces vinieron a él los saduceos y dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? ¿Hasta cuándo? Hasta el 27. Entonces respondió Jesús, les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis la Escritura y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Ya, muchas gracias, hermana Sonia. Ahí tenemos el ejemplo de cómo Jesús abordó esta situación con los saduceos. Podríamos quizás escarbar más profundo en temas teológicos y doctrinales dentro de esta historia, pero lo que queremos ver es la actitud o la forma en que Jesús aborda estas interrogantes, ¿ya? En el caso de los saduceos, le hacen una pregunta a Jesús acerca de la resurrección, poniéndolo específicamente en un caso de una mujer que tuvo 7 maridos, es decir, que falleció uno, se casó con otro, falleció, y así sucesivamente, para ver en la resurrección de quién iba a ser el marido de esta mujer, ya que se casó con muchos maridos durante su vida. El punto principal aquí Jesús lo nota inmediatamente, no era el tema de quién iba a ser marido, sino el tema de la resurrección, porque los saduceos eran un grupo que no creían en la resurrección, ¿ya? Y podemos ahí contextualizar con varios grupos más dentro del contexto de Jesús, y estaban este grupo particular, los saduceos, que creían en algunas cosas, pero no compartían con otro grupo el tema de la resurrección. Por ejemplo, es como las diferencias políticas que existen hoy en día entre un partido y otro. Hay un partido que apoya, no sé, que los árboles tienen que vivir, y otro partido dice que los árboles tienen que cortarse, ¿ya? Algo más o menos así, una oposición de esa forma existía en ese tiempo. Y en este caso particular, los saduceos postulaban que la resurrección no existe o que no hay tal cosa. Ahora Jesús sabía esto, sabía que ellos no creían en la resurrección, entonces Él va al fondo del asunto y le aclara esta duda intelectual que aparentan tener, y les dice de quién va a ser mujer esta mujer, para la redundancia, si tuvo 7 maridos. Y Jesús le dice: ¿acaso no saben que en la gloria, en el cielo, no nos vamos a dar en casamiento? No va a haber marido ni mujer.
Hay alguna que está triste ahí. Pero Jesús le dice esto, no va a haber casamiento. Por lo tanto, esta pregunta no tiene sentido, no tiene un fundamento sólido como para ser una pregunta, digamos, genuina. Es decir, saca esa cortina de humo que pusieron los saduceos para tratar de, digamos, de alguna forma pillar volando bajo a Jesús. Pero Jesús va al fondo del asunto y toca la doctrina de la resurrección. El Señor sabía que ellos no creían en la resurrección, pero también sabía que los saduceos confiaban y creían en los escritos antiguos, en este caso particularmente el Pentateuco. Y Jesús entonces le cita Éxodo, capítulo 3, versículo 6, donde le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios hablándole a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esa es la cita que Jesús hace. Por lo tanto, les dice, ustedes hierran, ustedes están de forma equivocada o están con una creencia incorrecta, porque si Dios, dice acá finalmente, es Dios de vivos y no de muertos. Es decir, si no hubiera resurrección, Dios habría dicho, yo fui Dios de Abraham, yo fui Dios de Isaac, yo fui Dios de Jacob. Pero Él está diciendo en tiempo presente, yo soy Dios de Abraham, yo soy de Isaac y yo soy Dios de Jacob. Por ahí es donde Jesús, digamos, de alguna forma quebranta este fundamento o les hace ver a los saduceos el problema fundamental que ellos tenían, el error de fondo, y toca el asunto de fondo. Es decir, la pregunta con la que ellos fueron era una cortina de humo, como lo vimos en la clase pasada, pero Jesús va al fondo. Entonces está descubriendo la pregunta que hay detrás de la pregunta. Ellos querían en realidad ver el tema de la resurrección. No les daba lo mismo el tema de la mujer que tuvo 7 maridos. Era una cortina de humo para poder pillar a Jesús de forma desprevenida o que encontrar alguna respuesta, digamos, que comprometiera a Jesús, pero como decimos en buen chileno, les salió el tiro por la culata, ¿cierto? Es decir, o salieron trasquilados, como también dice otro dicho. Jesús le responde de una manera sabia, usando un texto que ellos sí creían, que sí confesaban creer, y le dice, si creen esto, entonces ¿por qué dicen que no hay resurrección? Si Dios es Dios de vivos y no de muertos. Algunos piensan que somos arrogantes cuando nosotros decimos que Jesús es el único camino a Dios. Pero lo que está detrás de esta afirmación es que en realidad piensan que los cristianos nos creemos mejores a los demás. Y nosotros debemos dejar en claro, tal como Jesús lo hizo, cuando le dijo al joven rico, no hay ninguno bueno, solo Dios. Tal como lo hizo con los saduceos, y les aclaró esta pregunta intelectual que tenía, pero después fue al fondo del asunto. Nosotros debemos dejar en claro que no actuamos bajo el orgullo ni bajo prejuicios al decir esta verdad. Por lo tanto, también nuestra actitud debería decir lo mismo, ¿cierto? Debemos ser cuidadosos en la forma en que decimos las cosas y recordemos siempre ser mansos y humildes, tal como lo fue Jesús. Jesús no fue arrogante en su respuesta, sino que respondió lo que se le preguntó, pero también logró ir al fondo del asunto. Ese sería el cuarto paso. El quinto paso es descubra la excusa más grande. Acabamos de ver cuál es la pregunta detrás de la pregunta, es decir, hay una pregunta aparente, pero detrás se esconde una cosa más profunda, y aquí es descubrir la excusa más grande. Este paso para descubrir las barreras escondidas es determinar cuál es la mayor excusa que las personas presentan para no creer en el Evangelio. A menudo la gente usa bastantes objeciones contra el cristianismo, pero en realidad no son más que excusas para no confrontar su propio pecado. Recuerden bien eso. Son excusas muchas veces para no confrontar su propio pecado. Recordemos que el principal problema es el corazón del hombre, el corazón pecaminoso del hombre. Por eso es importante escuchar con atención, como lo vimos también en algunas clases atrás, con el objetivo de determinar cuál es la mayor excusa contra el Evangelio. Entonces es importante que nuestros interlocutores entiendan que además de aceptar intelectualmente, si es que logramos pasar esa barrera, ¿cierto?, y responder a las preguntas intelectuales, ellos tienen que entender que además de aceptar intelectualmente las evidencias que hay acerca de Jesús, para creer que Él es el Mesías prometido, también es necesario creer en Él. Ahí hay una gran diferencia entre creer que
gracias a las evidencias que nosotros podemos dar, y otra cosa es creer en Jesús. Es necesario, en este caso, para creer en Él, es necesario el arrepentimiento, confiar plenamente en la salvación o en la obra de salvación que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y podríamos nosotros tal vez creer que Jesús es el Hijo de Dios por nuestra decisión o gracias a las evidencias que un cristiano me presenta, pero para creer en Él, entonces es necesario que el Señor obre de una forma sobrenatural en nuestros corazones solamente por su gracia. Y esa es la importancia de estar constantemente revisando nuestras formas de comunicar las cosas y ser mansos y humildes, sabiendo que por nuestra cuenta no podemos transformar, ni convertir, ni imponer nada a nadie. Nosotros solamente somos mensajeros del reino. Solamente estamos contando a las personas las verdades de Cristo, resolviendo sus dudas intelectuales, y para eso tenemos que conocer la palabra, tal vez conocer sus problemas emocionales o dudas emocionales y qué barrera lo hace frenar o lo hace tener una oposición con el Evangelio. Pero finalmente nosotros entendemos que todo lo que hagamos es sencillamente algo que Dios tiene que usar y no tiene que ver con nuestras fuerzas o nuestra preparación en el sentido de que sea. Y ya vamos a ver algunas claves para eso. Tristemente hay muchos que cuestionan la confiabilidad de la Biblia o simplemente creen que la Biblia es anticuada y gracias al progresismo moderno ya no podemos confiar en la Biblia para conducir nuestra vida en la sociedad actual. Eso yo creo que lo hemos escuchado bastante, ¿cierto? Constantemente en la televisión, en las marchas. Hay un grupo de personas que se dedica a decir que sencillamente la Biblia está obsoleta. No puedes confiar en la Biblia para llevar tu vida adelante porque el mundo ha cambiado, entre otras cosas más. Esa es una de las grandes objeciones o excusas. Una de las grandes excusas que tienen las personas. ¿Para qué? Para no confrontar su propio pecado o para no ser responsables de sus actos. Aquí yo puse un paréntesis, no sé si lo puse ahí, pero usted cree que la gente que rechaza la Biblia, que dice que la Biblia es anticuada, que no se puede confiar, ¿usted cree que ellos hicieron un análisis crítico de los manuscritos de la Biblia comparados con otros manuscritos antiguos para llegar a esa conclusión? Probablemente no, sencillamente es una excusa. La excusa perfecta, entre comillas, para rechazar la Biblia porque no quieren ser responsables de sus actos. Esa es la característica esencial del corazón humano. Así, tristemente, nacemos y nos vamos formando hasta que el Señor nos encuentra y transforma nuestro corazón. A menos que el Señor no haga esa obra, entonces vamos a buscar, entre comillas, todas las formas posibles para rechazar la obra del Señor. De hecho, lo vimos la semana pasada en Romanos, ¿cierto? Toda la creación habla de Dios, por lo tanto nadie tiene excusa delante del Señor para decir, no, yo nunca he visto a Dios o no he visto lo que Dios hace. Todo lo hemos visto, la creación habla de eso. El problema es que detenemos con injusticia la verdad. Eso lo decía un par de versículos después, ¿cierto? El ser humano busca justamente alejarse de Dios en vez de acercarse por su propia cuenta. Nosotros debemos tener muy, muy claro esto. ¿Cuál es la excusa más grande que las personas presentan para no creer en el Evangelio? Una cosa es creer que, y eso lo podemos nosotros convencer con nuestras evidencias, creer que Jesús sí es el Hijo de Dios, sí es el Mesías prometido, pero otra cosa es creer en Jesús, y eso es obra del Espíritu Santo. El siguiente paso es descubrir los factores motivacionales. Saltando algunas barreras nos vamos a encontrar con factores emocionales en nuestros interlocutores o en nuestros colegas, en nuestros vecinos, a los cuales tal vez le estamos intentando compartir el Evangelio. Si descubrimos nosotros los factores que motivan a nuestro interlocutor, vamos a poder proveer el incentivo necesario para que ellos deseen continuar un diálogo espiritual. Esto podría preparar el camino para construir un puente hacia el Evangelio, o al menos hacer que nuestro interlocutor comprenda la realidad de su principal barrera, que es el pecado. Yo recuerdo una historia de un pastor, no me acuerdo el nombre, pero iba viajando en las carreteras del sur en un bus y al lado del pastor iba sentada otra persona que iba admirado por los campos. Qué lindo los campos, tan bien cuidados los campos.
están produciendo estos campos. Y cada vez que esta persona se admiraba o hacía un comentario de lo bonito del campo, el pastor decía, ese campo es de mi papá. Y seguía avanzando y hay otro campo maravilloso, ese campo es de mi papá. Y así fue descubriendo la motivación de esta persona, de la admiración de los campos, para poder finalmente testificar de su Padre Celestial. Ahora tal vez este pastor tenía complicaciones económicas y literalmente esa tierra no pertenecía por una escritura terrenal a un padre biológico, ¿cierto? Pero entendía él que la riqueza del Padre Celestial es mayor que todo el mundo. Por lo tanto, tomó esta motivación de esta persona que se admiraba del campo, que tal vez conocía y podía apreciar la belleza y lo bueno de esos campos, para él usar esa misma motivación y hablarle acerca del Evangelio. Entonces es importante descubrir el factor motivacional, qué es lo que los motiva, para nosotros poder proveer un incentivo necesario para que ellos deseen. ¿Se acuerdan de las 3D? Una de ellas, o la última en realidad, era que ellos tengan deseo de seguir escuchando. No que nos rechacen, sino al contrario, que nosotros podamos generar el deseo de seguir escuchando y, si el Señor lo permite, construir entonces un puente hacia el Evangelio. El siguiente punto, y el último, es descubrir el factor volitivo. ¿Ya? De esto hablamos al principio y con esto vamos a terminar. Descubrir el factor volitivo. La intención aquí es hacer que salga a la luz la falta de voluntad para creer. Eso es importante. De eso se trata el factor volitivo. Tiene que ver con la voluntad del corazón. Entonces la idea es hacer que salga a la luz la falta de voluntad para creer, lo cual va más allá de las barreras intelectuales o emocionales, como ya lo hemos visto. Entonces, como ya mencioné varias veces que el no creyente tiene un problema principal o básico, que es su pecado, es de carácter volitivo, este justamente es el principal obstáculo para creer en Cristo. Y nosotros ya mencionamos, ¿cierto?, en Romanos 1, del 18 al 20, que todos conocemos algo acerca de Dios porque Él se reveló en su creación. Sin embargo, como mencioné recién, los hombres se esfuerzan en detener con injusticia la verdad. Juan también se lamentó y en Juan 12:37, al ver que los judíos, viendo tantas señales, rechazaron a Jesús. Fíjense lo que dice ahí Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. El mismo Jesús lo mencionó, y yo lo dije la semana pasada, Lucas 16:31, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si se levanta alguno de entre los muertos. Es decir, es tanta la incredulidad del hombre y es tanta la imposibilidad de acercarse a Dios a menos que el Señor obre en sus corazones, que aunque se levante un muerto delante de ellos, aún así no van a creer. Es decir, podemos dar nosotros todas las evidencias que nos exijan acerca de nuestra fe, pero la obra fundamental o el problema fundamental debemos entender que está en el corazón de las personas. Entonces, también mencioné la semana pasada, no nos frustremos cuando tenemos expectativas y creyendo que al responder con una evidencia contundente, una pregunta o una objeción de una persona, esta persona sigue en la negatividad. A veces nosotros vamos a decir, si le respondo esto de una forma tan elaborada, quizá esta persona va a cambiar la actitud y va a querer recibir el Evangelio. Es posible, oremos al Señor para que eso ocurra, pero por mucha evidencia que demos, y que está bien que lo hagamos, hay un problema más de fondo, que es el corazón. Ahí está el gran problema. Podemos resolver todas las preguntas intelectuales, descubrir todas las barreras emocionales, y aún así la gente no creerá a menos que Dios obre en sus corazones, tal como dice Juan 6:65. Solamente el Espíritu Santo puede hacer que la persona crea y se arrepienta. Juan 6:65 dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es decir, el Señor tiene absoluta soberanía en esto. Fíjense lo que dice Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ahí está el principal problema de carácter volitivo. No quisiste. Está en la voluntad de la persona y sabemos que en la voluntad de la persona sencillamente no quieren acercarse a Dios. Pero
el libro que estamos estudiando, nos presenta dos armas que pueden ser muy efectivas contra este gran problema volitivo o de la voluntad de las personas. Sobre todo, si de alguna forma se nos impide comunicar o testificar a nuestros conocidos no creyentes. Y estas dos grandes herramientas o armas son la oración y el amor. Son las dos grandes herramientas o armas que el Señor nos provee para poder testificar aún en la oposición o en la dificultad que tengamos para poder comunicar el Evangelio. Vamos a ver en primer lugar la oración. Si alguien me puede ayudar con la lectura en Ezequiel 11, 19 al 21. Alguien que me ayude con Ezequiel 11, versículos 19 al 21. Otra persona que me ayude con Lucas 18. Lucas capítulo 18 del 1 hasta el 8. Y primera de Juan 5, del versículo 14 al 15. Ezequiel, ¿alguien lo tiene? Allá, hermano Víctor. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Ya. ¿Quién va a transformar un corazón de piedra y va a poner un corazón de carne? ¿Todos podemos responder? El Señor. Jehová nuestro Dios es el único que puede quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Por lo tanto, nuestra tarea es testificar en medida de lo posible, tratar de saltar estas barreras que las personas ponen para llegar al fondo de su corazón, pero es Dios quien va a transformar esos corazones. Pero fíjense bien lo que ocurre antes de esta profecía, en el versículo 13 y 14. Fíjese bien el carácter, lo que hay antes de que el Señor obre. Dice, y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Antes que Dios dijera que Él iba a transformar los corazones, el profeta se postra en tierra, rostro en tierra, dice, y clama. Tiene un clamor a Dios por el pueblo de Israel. Entonces Dios puede usar la oración para transformar un corazón de piedra en un corazón de carne, como lo acaba de leer el hermano Víctor. Pero antes de esto hay una acción por parte del profeta que es un clamor, una oración, y él presenta delante del Señor su petición, y en nuestro caso deberíamos presentar delante del Señor a nuestros amigos o conocidos no creyentes, para que el Señor pueda orar en sus vidas. Debemos practicar la oración con fervor, como lo hizo el profeta. Yo no sé si alguno se ha literalmente tirado en el suelo con la cara en el suelo y ha clamado al Señor. No sé si alguna vez lo ha practicado. Fíjense lo que dice aquí Lucas 18, del 1 al 8. ¿Alguien lo tiene? Allá, la hermana linda que está ahí, mi esposa. También le refirió Jesús, está fuerte, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles?
Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muchas gracias. Entonces lo que aquí nos dice Lucas es que Jesús está específicamente tratando de explicar la necesidad de orar. Y eso es lo que nosotros consideramos como un gran arma contra este carácter volitivo o la voluntad o la involuntad de la persona para acercarse a Dios. Así como el profeta, antes de que el Señor dijera que iba a transformar ese corazón de piedra en uno de carne, el profeta clamó al Señor y presentó delante del Señor la necesidad o esta inquietud en este caso. Jesús acá nos dice que tenemos que orar constantemente sin desmayar, así como en este caso la mujer que fue delante de este juez injusto y que era tanta la insistencia que incluso el juez injusto se vio, digamos, abierto a poder acoger esta solicitud. ¿Cuánto más, dice el Señor, que es justo? ¿Acaso Él no responderá la oración o el clamor de sus escogidos, que claman de día y de noche? Dice. Por lo tanto, la oración continua es algo importante y que el Señor sabemos que va a utilizar. Sin embargo, nosotros dependemos exclusivamente de la voluntad soberana de Dios, aunque sabemos que Él sí nos escucha si pedimos según su voluntad. Primera de Juan 5, 14, 15. ¿Quién lo tiene? Primera de Juan, allá Diego, allá Gastón, allá. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Se ha hablado mucho de la voluntad de Dios. Podemos tener una clase grande acerca de lo que es, pero qué mejor que orar por la salvación de los perdidos. Amén. Oremos por la salvación de los perdidos. Hay mucho que orar. Si bien es cierto, tenemos mucho por qué orar por nosotros mismos, hay mucho más todavía por qué orar por la salvación de los perdidos. Con un clamor tal como ese profeta delante del Señor, que entregó al pueblo delante del Señor y le pregunta, ¿acaso va a destruir a toda la heredad? El Señor dice, no, yo voy a transformar esos corazones de piedra en un corazón de carne. Así como esta mujer que fue delante del juez injusto, y el juez injusto, a pesar de la insistencia, se vio abierto a acoger la solicitud, ¿cuánto más nuestro Dios, que es justo? ¿Acaso, dice Él, no va a escuchar el clamor de sus hijos? Y si pedimos según su voluntad, entonces Él también, como leíamos aquí en 1 Juan, nos oye y sabemos que en su tiempo perfecto va a responder. Vamos a la segunda arma. Esa era la primera, el amor. Perdón, la oración. La primera es la oración. Dios puede usar la oración, debemos practicar la oración con fervor, entendiendo que dependemos exclusivamente de su voluntad, pero que Él nos escucha. La segunda arma es el amor. Esta es la segunda arma contra la incredulidad y la duda. Y Jesús dijo que el mundo nos conocerá justamente por el amor que nos tenemos. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, en primer lugar, el amor que nos tenemos entre nosotros, la familia de Dios, ¿cierto? De esa forma ya vamos a estar testificando al mundo que somos discípulos de Cristo. En segundo lugar, tenemos aquí que el amor muchas veces es más persuasivo que el temor, y aunque puede haber personas que no quieren entender razones y argumentos de nuestra fe, ellos sí pueden ser tocados, entre comillas, por el amor que nosotros mostramos con nuestro prójimo. Tal como dice Mateo 27, del 37 al 39. ¿Alguien puede leerlo? Mateo 22. Mateo 22, del 37 al 39. ¿Alguien? Acá el hermano Sergio Garrido, para no confundirnos ahí con nuestra visita también, Sergio. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Gracias, hermano Sergio. Entonces, ahí Jesús
resume los mandamientos, y el primer gran mandamiento es amar al Señor, y el segundo dice que es semejante y que tiene que ver con amar a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, el amor es un arma o una herramienta que puede ser muy efectiva, a pesar de que las personas no quieren entender razones, no quieren argumentos o sencillamente quieren negar las evidencias que podríamos mostrarles de buena voluntad. El amor con el que tratamos a nuestro prójimo, sí, el Señor también lo puede usar, al igual que la oración. Existe entonces la posibilidad de que las personas se sientan atraídas a aprender más acerca de Cristo cuando ven la forma en que nosotros vivimos entre nosotros, en el amor que nos tenemos, pero también el amor que mostramos al prójimo allá afuera. Esas son las dos grandes herramientas o armas que el Señor provee para nosotros, entendiendo que sí debemos prepararnos, sí debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe ante las dudas, ya sean intelectuales, emocionales, entendiendo siempre que el principal problema de la persona es de carácter volitivo, la voluntad del corazón, y ahí solamente hay pecado, y que nosotros no podemos transformar ese corazón de piedra en uno de carne, sino solamente Dios, pero sí podemos disponernos en las manos del Señor para que Él nos use, y debemos estar constantemente en oración y lógicamente practicando y mostrando el amor entre nosotros, pero también hacia el prójimo allá afuera. Para terminar entonces estos 7 pasos, para ir concluyendo, podemos mencionar que todos estos pasos que hemos visto nos pueden ayudar a trabajar como arqueólogos. Acuérdense que ese era el título de este capítulo, ¿cierto? Tratando de cavar como arqueólogos en las barreras que las personas tienen para escuchar el Evangelio. Entonces nosotros, si cavamos como arqueólogos, vamos desenterrando barreras, ayudando a que los no creyentes puedan sacar a la superficie y descubrir cuál es la principal barrera que ellos tienen contra el Evangelio, que tiene que ver más allá de lo intelectual, más allá de lo emocional, sino que es de carácter volitivo, y ahí yace fundamentalmente este problema, ¿cierto? Que es el pecado que está en su corazón. Debemos entonces tener en mente estos 7 pasos del arqueólogo y pedirle sabiduría y dirección al Señor para poder llevar a las personas al Evangelio de Cristo. ¿Cuáles eran los 7 pasos? Los vamos a ver ahí en pantalla para recordarnos. Si usted quiere los puede anotar. En primer lugar, ¿se alcanza a ver? Sí, se alcanza a ver. En primer lugar dijimos que debemos discernir si el cuestionamiento de las personas es legítimo o es una cortina de humo. En segundo lugar dijimos que debemos determinar cuál es la barrera percibida, ya sea intelectual o emocional o una mezcla de ambas. El tercer paso es que debemos descubrir si ellos llevan una mochila o carga emocional específica. El cuarto paso es que es necesario determinar si existe un tema de fondo o escondido bajo las preguntas que nos expresan, es decir, la pregunta detrás de la pregunta, ¿cierto? Tal como Jesús lo hacía. El quinto paso es que debemos descubrir cuál es la excusa principal que tienen para rechazar el Evangelio. Muchas veces las objeciones son sencillamente excusas para no confrontar su propio pecado o para no ser responsables de sus actos. El sexto paso es que debemos descubrir qué los motiva a buscar respuesta a sus preguntas acerca de Cristo y poder usar esas motivaciones para instaurar un diálogo espiritual. Y finalmente debemos ayudarlos a entender que los temas de carácter volitivos, es decir, el pecado de las personas, son las verdaderas barreras que no permiten que ellos crean en el Evangelio. Algunas veces las objeciones de las personas frente a la fe están escondidas y quizás no tengan mucho que ver con lo que están expresando o aparentando. Por lo tanto, debemos orar, tal como lo vimos recién, al Señor, que Él nos ayude a conocer lo que está pasando en realidad en la vida de las personas y obre en el corazón de las personas y pueda transformarlos en un corazón de piedra a un corazón de carne, pero que también el Señor nos ayude a mostrar el amor entre nosotros mismos, que eso ya va a dar testimonio al mundo, y también mostrar el amor al prójimo. Amén. Esa es la clase de hoy y con eso terminamos el rol del arqueólogo, que tenía que ver con ir cavando en estas cosas tal vez superficiales o aparentes de las personas para poder llegar al problema de fondo. Le voy a pedir al hermano Sergio Garrido si puede pasar adelante a tener un tiempo de oración para finalizar la clase. Bueno, vamos a adorar a nuestro Señor también en la oración. Y
Nuestro Padre, te damos gracias en esta hora porque de pronto podemos quizás pensar que es complicado, que es difícil llevar adelante esto que hemos estado estudiando. Y claro que es difícil y es complicado, pero si lo hacemos en nuestra fuerza, y como hemos visto, Señor, en los textos que hemos visto en tu palabra, esto tiene que descansar en las fuerzas tuyas. Y damos gracias porque tú tienes la victoria sobre todas estas cosas. Y también tienes la victoria sobre nuestras aprensiones, sobre lo que nos cuesta, sobre lo que nosotros pensamos que no podemos hacer. Que no podemos tal vez llevar una conversación bajo tantos puntos en adelante. Pero agradecemos, Señor, a ti por tu sacrificio en la cruz, porque tú, más que todos puntos como estos, llevaste la obra adelante, llevaste la práctica adelante y te entregaste por nosotros, te entregaste por un mundo que está lejos de ti, pero al cual tú amas. Y con eso nos dejas el ejemplo de lo último que hemos visto, Señor, de que amemos al prójimo, que el amor que les mostremos los va a impactar. Y ayúdanos, Señor, como iglesia, como congregación, como personas a cada uno, a que ese amor sea sincero, que podamos, Señor, presentar en oración a aquellos que están alrededor nuestro y a los cuales podemos testificar, y que podamos, Señor, también hacerlo con amor. Gracias por Dan, gracias por la preparación que él ha tenido en esta instrucción, y pedimos también una bendición sobre él. En nombre de Cristo lo rogamos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.